pongo a grabar, compartimos la pantalla y volvemos a la presentación. Bien. Estábamos hablando entonces de este concepto de presión atmosférica, ¿no? Vimos cómo Torricelli la descubrió, qué instrumentos disponemos para medirla, sus unidades y cómo son las equivalencias entre unidades. Luego, otro concepto también importante para comprender y para trabajar es... Hola Delphi, ¿todo bien? Está llegando justo al segundo bloque. Ya terminamos con la primera parte. Así que después, por supuesto está todo grabado, así que después subo los videos. El otro concepto o abstracción importante de entender para comprender, digamos, la presión atmosférica es ¿qué es una isobara? ¿Sí? Una isobara es una representación gráfica, geográfica, de los cambios y las distribuciones de las presiones atmosféricas en las superficies, ¿sí? Entonces, si en un mapa de superficie se unen todos los puntos que en un determinado momento presentan la misma presión atmosférica, tenemos una línea curva. A esa línea curva, donde estamos uniendo puntos con igual presión, en un determinado momento, la vamos a llamar isobara. Esa línea curva es una isobara. Estas isolíneas son isobaras. ¿Qué quiere decir? Que todos los puntos en ese mapa, en ese diagrama que están tocados por estas líneas imaginarias, tienen en ese momento exactamente la misma presión atmosférica. Son líneas de igual presión, exactamente. Son isolíneas. Vamos a ver que después, o sea, cuando hablamos de, digamos, de los regímenes de precipitaciones y las distribuciones, hablamos de isoyetas. Las isoyetas también son isolíneas, pero me van a unir puntos con igual distribución de precipitación mensual o anual, digamos, en otra escala de tiempo, ¿sí? Lo mismo para las isotermas, exactamente, ahí tenemos isolíneas que marcan igual temperatura media. El tema es que generalmente isotermas, isoyetas tienen, digamos, un valor medio asignado que permite, digamos, o sea, hacer un análisis en una escala temporal más grande, ¿sí? Una isobara es una foto, y es una foto dinámica que cambia con el tiempo, ¿sí? Cambia el tiempo, cambia el día, cambia la hora, cambia la distribución de presión, y eso lleva a que cambie el arreglo de isobaras, ¿sí? Las isobaras son dinámicas continuamente, generalmente las isotermas, isoyetas son isolíneas más estables, digamos, que responden digamos, a medias, a cálculos con medias, con promedios, y por eso, digamos, son líneas más estáticas, ¿sí? Luego, después vamos a ver que existe, además, en los gráficos estos de isobaras, zonas que se denominan con B larga o A, ¿sí? B larga son áreas de baja presión, A son áreas de alta presión. En inglés también lo van a ver como H y L, high and low, pero estamos hablando de lo mismo, de alta y de baja. ¿Alta y baja qué? Presión atmosférica. Otra, bueno, esto es un poquito lo que les estaba contando, sí, tenía digamos, diapositiva para esto. A, áreas de alta presión, B, áreas de baja presión. Lo que también podemos ver es la distancia que hay entre isobara e isobara, entre isolínea e isolínea. Ven que, por ejemplo, en toda esta zona, acá en el centro de Argentina, en este mapa de arriba a la derecha, la distancia entre dos isobaras, por ejemplo, esta isobara de 1012 versus 1010, esto está en hectopascales, o sea, en unidades de presión atmosférica, es una gran distancia, digamos. Ven que se ve como, digamos, como un campo chato, o sea, hay poca diferencia de presión atmosférica. Si las isobaras se me empiezan a pegar y empiezan a formar, por ejemplo, estos arreglos concéntricos, donde las líneas van muy cerquita una de la otra, estamos hablando de un escenario donde tengo grandes gradientes o grandes cambios de presión atmosférica de manera brusca, ¿sí?
Acá tengo presión que varía muy poco, apenas 2 hectopascales en toda esta distancia, en miles de kilómetros, y acá tengo grandes saltos donde se me producen varios cambios en hectopascales en menos kilómetros, ¿sí? O sea, esto es un pozo de presión, esto en realidad es un relieve bastante chato de presión. Tenemos que de alguna forma empezar a poner ojos, digamos, en estos mapas como si tuvieran relieve, ¿no? O sea, como cuando ven también un mapa topográfico de curvas de nivel, de altura, digamos. O sea, donde vemos depresiones, valles o montañas y cordilleras. Bien, ahí el chino está preguntando acerca de estas líneas, estos puntos. Ahí, ahora no me interesa darle mucha bola, pero estamos hablando, digamos, de dirección de desplazamiento de masas de aire. O sea, esto me está dando una idea de hacia dónde se están moviendo las masas de aire en función de estos cambios de presión. Ya vamos a llegar a eso. Entonces, distinguiendo en superficie cambios de presión, los arreglos de isobaras permiten distinguir dos grandes sistemas de presión. A unos los vamos a llamar centros ciclónicos, al otro lo vamos a llamar centros anticiclónicos. Un centro ciclónico es un centro de baja presión. ¿Qué quiere decir? Que yo me voy desplazando hacia el centro de estos arreglos concéntricos, de estos pozos de presión, y cada vez que me acerco al centro la presión va bajando. Se va haciendo cada vez más baja. Ven que, ahora que lo estoy viendo, tiene muy mala resolución esto, ¿no? Pero 765 milímetros de mercurio, 760, 755, 750, o sea, me voy metiendo hacia el centro y voy entrando en un pozo de presión. Un centro de baja presión es un centro ciclónico. Como contrapartida, yo puedo tener un centro de alta presión. Y si yo me voy moviendo desde la periferia hacia el centro, en esos anillos de isobaras, lo que voy a ir viendo es que la presión va aumentando. Voy de 760 a 765, 770, 775. ¿Sí? Acá tengo un pico de presión, un centro de alta presión, un centro anticiclónico. Acá tengo un centro ciclónico, un centro de baja presión, un pozo de presión. Ahora, estos gradientes o estas diferencias de presión entre lo que hay por fuera y lo que hay adentro va a generar desplazamiento de masas de aire. ¿Por qué? Porque el aire va a buscar conseguir un equilibrio, ¿sí? Entonces, las masas de aire se van a mover desde donde hay más presión hacia donde hay menos presión. Y viceversa, por supuesto. Entonces, el aire, las masas de aire, se van a desplazar desde la periferia hacia el centro, en los centros ciclónicos, en los centros de baja presión. Imaginen esto como un agujero, o sea, adentro tengo baja presión, baja densidad. En definitiva, en cuestiones de masa, tengo menor cantidad de aire, por eso tengo baja presión, y el aire circundante va a desplazarse hacia el centro para llenar ese agujero de baja presión, esa falta de aire que estamos viendo en el centro. Si pasamos al escenario contrario, el del centro anticiclónico de alta presión, el criterio es el mismo. El aire va a desplazarse desde donde está en mayor presión hacia donde está en menor presión. Entonces ahora un centro anticiclónico va a emitir masas de aire. El aire va a estar desplazándose desde el centro hacia la periferia. Y eso es un poco lo que me están señalando, digamos, estas flechas rojas y estas flechas celestes. O sea, cómo el aire se mueve para llenar pozos de presión desde lugares donde hay mayor presión. Entonces, entendiendo un poco este concepto, ahora vamos a ver entonces que acá tenemos centros de alta presión, los que son con A. Estos son los que van a estar emitiendo masas de aire. O sea, las corrientes de las masas de aire se van a mover de manera divergente, se llama esto. Cuando van desde el centro hacia la periferia es divergente, y cuando van en un centro ciclónico desde la periferia hacia el centro, vamos a estar hablando de sistemas convergentes.
el aire converge, el aire diverge. Estoy viendo en el chat la consulta de Ale, que el agua del mar sube su nivel cuando hay baja presión. Sí, en principio sí. Lo que pasa es que no sé cuán percibible o perceptible puede ser ese cambio de nivel. O sea, desde la física tiene toda la lógica. Lo que pasa es que, o sea, es muy difícil que en todo un mar, en todo un océano, la presión sea homogénea y sea la misma, ¿no? No sé, Ale, te tendría que averiguar. Porque estoy pensando, a ver. O sea, los grandes cambios de marea, digamos, son por efecto del gravitatorio de la Luna, digamos. O sea, la presión puede quejarse algún tipo de, digamos, de efecto, pero no sé si es percibible. Sí, o sea, no tengo recuerdo ahora de haber visto gráficos de esto, o sea, por lo menos de haberme cruzado, pero tiene lógica, tiene sentido, digamos. O sea, porque imaginen, digamos, de nuevo, o sea, tengo una gran masa de aire que tiene un peso, que ejerce una presión sobre una masa de agua. Este, debería, o sea, haber un efecto de la presión atmosférica sobre el nivel de los mares. El tema es que, de nuevo, o sea, es como si uno ejerciera, digamos, la presión con un dedo en una palangana. Es, ¿qué efecto tiene, digamos, apretar el agua un poquito en una palangana, digamos? O sea, una palangana llena de agua, es lo que estoy pensando. Déjame que lo averigüe. Lo voy a anotar en la lista de. A ver, efecto, presión versus nivel del mar. Me queda de tarea a mí y lo volvemos a tocar en la clase que viene. Bien, sigo entonces. Ya entendemos un poquito cómo se distribuyen estas isobaras, entendemos un poquito lo que es un centro ciclónico y un centro anticiclónico, o sea, un pozo de presión o una montaña de presión, si lo queremos pensar, digamos, de manera metafórica en 3D. Estos arreglos de centros ciclónicos y anticiclónicos van a tener, además, estas dos características, crestas y vaguadas. Estas son, digamos, son distribuciones de presión en que las isobaras forman ángulos, o sea, quebrados. Quiere decir cuando doblan y forman esos anillos concéntricos o esos campos de alta presión o de baja presión. ¿Sí? La cresta dorsal es esta, indica el avance de una masa de alta presión. Ven que la presión está aumentando hacia el centro. Tengo 1036, 1032, 1028, 1024. Me muevo hacia la periferia y la presión va bajando. ¿Sí? Esto marca, digamos, el eje de la dorsal, lo que va haciendo es marcar el sentido del desplazamiento o el avance hacia dónde va la masa de alta presión desde el centro hacia la periferia. Las dorsales o crestas son propias de los centros de alta presión. ¿Sí? La presión aumenta en las regiones adyacentes hacia el interior, digamos. O sea, si yo voy desde el adyacente hacia el interior, la presión me aumenta. El aire es estable y si está seco habrá cielos despejados. Ahora vamos de a poquito, vamos a ir entrando en qué implicancias tiene un centro de alta presión sobre la estabilidad, digamos, del tiempo. El caso contrario sería si yo estoy en un pozo de presión, en un centro de baja presión, en una depresión, y las isobaras donde doblan se unen por un eje de vaguada. La vaguada me está diciendo que si yo me voy moviendo desde el exterior hacia el centro, la presión va bajando, ¿sí? La presión decreciente hacia el interior. Esto es lo que provoca mal tiempo. Este es un centro de baja presión. Este es un centro de alta presión. Esto es simplemente como para entender que, digamos, el arreglo de esas isobaras tiene un eje que los une, digamos, ese eje va a ser vaguada o dorsal en función de si es un centro de alta presión o de baja presión.
Ahora, esto es un adelanto, porque vamos a seguir profundizando sobre estos arreglos, ¿no? Pero tenemos, o sea, como dos niveles donde se producen diferentes tipos de fenómenos, ¿sí? Hay algo que está pasando con los vientos que convergen o divergen en centros de alta o de baja presión a nivel de la superficie, y luego tengo fenómenos de convergencia y divergencia de los vientos en centros de alta y de baja presión en altura, ¿sí? Entonces tenemos que pensarlo como dos capas donde están ocurriendo diferentes tipos de fenómenos producto de estas diferencias de presión, ¿sí? Entonces, si yo estoy en un anticiclón dijimos que era un centro de alta presión, estoy en la superficie. Imaginen que acá, en el centro de este anticiclón, tengo mayor presión en el centro, ¿sí? De nuevo, insisto, es un anticiclón, es un centro de alta presión. Quiere decir que en el centro hay presión más alta que en la periferia. Eso me hacía que los vientos fueran divergentes, dijimos. Los vientos tienden a desplazarse, las masas de aire, desde donde hay mayor presión a menor presión. Por eso esto emite movimiento de masas de aire. Ahora, si si mi anticiclón está siendo divergente en superficie, quiere decir que emite masa de aire, va dejando un hueco, por decirlo de alguna manera, de presión, y eso produce un descenso de las masas de aire que están por encima. Eso me lleva a que en altura, en el anticiclón, que en superficie era divergente, en altura ese mismo anticiclón sea convergente, ¿sí? Ahora, el aire se emite por la alta presión, baja la presión y me produce un descenso de masas de aire que están por encima. Se me genera el hueco de presión acá, esto es una baja de presión ahora, y este centro anticiclónico en altura se vuelve convergente, ¿sí? En definitiva, este mismo centro anticiclónico en superficie se me está convirtiendo en un centro ciclónico en altura, ¿sí? Entonces tenemos esta alternancia entre lo que pasa en superficie y lo que pasa en la altura. Todo esto igual lo estamos pensando ahí porque Carlos pregunta, diciendo la temperatura. Sí, hay cambios de temperatura, pero primero pensémoslo en términos de a temperatura constante. O sea, es una idealización, digamos, porque si yo me desplazo en altura, como ustedes vieron con la estructura de la atmósfera y con los cambios, va a haber cambio de temperatura. Pensémoslo ahora de manera, digamos, ideal, como a temperatura constante, porque la temperatura nos va a embarcar toda la cancha. O sea, así que déjenme que se lo explique ahora, después vamos a ver qué pasa con la temperatura, porque va a generar cambios también. Entonces, estos centros se van a caracterizar por ser divergentes en superficie, centros de alta presión en superficie, columnas de aire descendente, corrientes convergentes en altura y un centro de baja presión en altura. Paso al otro escenario. Si yo estoy en un centro ciclónico, un centro de baja presión, ahora, en superficie, eso me lleva a que yo tengo menor presión en el centro de ese ciclón. Eso hace que las corrientes de aire se desplacen de manera convergente, vayan hacia el centro de baja presión. El incremento de las masas de aire en el centro, en definitiva, van a generar corrientes ascendentes. Ahora el aire sube a altura, y con la llegada de aire a altura, acá se me produce un centro de alta presión, y ahora el comportamiento en altura es como si fuera un anticiclón. Es un ciclón en superficie y un anticiclón en altura. Ahora acá está emitiendo masas de aire porque se produce un aumento en la presión. ¿Quién produce el aumento en la presión? El incremento de aire que asciende en el centro de ese ciclón. Ahora, ambos sistemas van a trabajar de manera acoplada. El aire que converge en altura es emitido por el centro de altura, por el centro de alta presión de altura. El aire desciende, el aire diverge, y ese aire divergente va a converger
en un centro de baja presión, ¿sí? Así es como estos centros funcionan de manera acoplada y en definitiva están poniendo en movilidad la circulación atmosférica del aire en general. Ahí está sí, Rodrigo justo preguntaba, ¿no? El aire divergente en superficie del anticiclón va a ser aire que contribuye a la convergencia en el ciclón. Todo esto en superficie, ¿no? Luego, en altura, se nos produce el efecto inverso. El aire que está emitiendo el centro de alta presión, acá es divergente, se vuelve convergente en el centro de baja presión de altura. Entonces, en definitiva estamos viendo un circuito cerrado. Si nosotros vamos siguiendo esta flecha, el aire diverge de un centro de alta presión de altura, el aire converge a un centro de baja presión de altura, desciende, diverge en superficie y converge en superficie. Expuesto en altura de nuevo, asciende, diverge, converge, desciende, y estamos haciendo un circuito cerrado con la circulación atmosférica. En todo este sistema, en definitiva, la variable que lo pone en movimiento es el cambio de temperatura, ¿sí? ¿Por qué? Porque si a mí se me produce, digamos, si me paro acá, tengo un incremento de la temperatura, se me produce un descenso de la presión, porque el aire se pone en movimiento, converge, digamos, hace convección, asciende, me genera un centro de baja presión, el aire asciende, luego se moviliza, en altura se enfría, y el enfriamiento produce el descenso, porque aumenta digamos, aumenta su densidad, disminuye su temperatura y se produce el descenso. Estos son los centros de alta presión, anticiclónicos, en superficie. Estos son los centros de baja presión, ciclónicos, en superficie. ¿Sí? Esto es aire que está descendiendo, enfriado en altura, y es el que en general es aire seco, sin humedad, que va a traer buen tiempo, es una condición, digamos, de alta presión. Esto es aire que se está calentando, que está haciendo convección y que generalmente está asociado a mal tiempo, digamos. Acá estamos viendo una baja de presión y el funcionamiento de un centro ciclónico de baja presión. Vamos a seguir entrando en detalle en esto, así que lo vamos a seguir detallando un poquito. Esto era como una primera aproximación para que entendamos que el aire se está desplazando desde lugares de alta presión a lugares de baja presión. ¿Qué define que algo tenga alta presión o baja presión? Y la temperatura, ¿sí? Ah, perdón, otra cosita que me faltó aclarar, que se lo van a encontrar, digamos, después en la bibliografía. Buena pregunta ahí la de Rodrigo, estoy viendo en el chat. En principio vamos a definirlo por lo que pasa en superficie, porque los fenómenos meteorológicos más importantes van a tener que ver con este comportamiento de descenso, alta presión, divergencia de vientos, si estamos hablando de un anticiclón, convección y ascenso, convergencia, baja presión, si estamos hablando de un ciclón. Entonces, van a encontrar en toda la bibliografía que se habla de ciclón o anticiclón. El anticiclón es divergente, descendente, el ciclón es convergente, ascendente. Lo que pasa en altura es un intercambio luego entre estos dos sistemas, pero lo importante es lo que pasa en superficie, porque esto es lo que va a condicionar condiciones estables o mal tiempo, digamos. O sea, así que la respuesta de lo que está preguntando Rodrigo, está bueno, es ¿cómo lo definimos? Lo definimos por lo que vemos en superficie, ¿sí? Esto también, nuevamente, es a modo simplemente de adelanto, porque después en el avance de la clase vamos a entrar con más detalle. Otra forma de clasificar, digamos, la distribución de las presiones es según su escala geográfica. Y hay, digamos, una distribución de las presiones atmosféricas
a lo largo de la escala global que permite armar sistemas de distribución de presión a lo largo del globo, a lo largo de todo el planeta. Ya de a poquito lo vamos sacando, ¿no? O sea, la relación entre presión atmosférica y vientos es directa, ¿sí? Los vientos son producto, son consecuencia de cambios en la presión atmosférica. Entonces, estos cambios de presión van a estar completamente asociados a la distribución e intensidad de los vientos. Lo que vemos en esta imagen de la derecha de abajo es, en colores, distribuciones de presiones, ¿sí? Están en milibares, de 900 y pico a 1025 milibares, centros de alta, H, height, centros de baja presión, ¿sí? Sí, totalmente. Ahora vamos a lo que está diciendo Ale por el chat. Luego, o sea, la imagen se ve muy chiquita, ¿no? Pero cada rayita son flechas. Lo que me están indicando es dirección de los vientos predominantes, ¿sí? Esto es a modo de adelanto. No me interesa mucho que ahora que entremos en detalle en esta imagen ni en la otra. O sea, esto es para entender, digamos, que esta distribución global o este patrón general a escala planetaria en las presiones atmosféricas nos va a permitir explicar cómo funcionan los sistemas de vientos en la escala planetaria, ¿sí? Vamos a ver que la circulación atmosférica produce, o sea, producto de estos cambios de presión, se va a generar un patrón de circulación global de las masas de aire y nos va a permitir definir 3 celdas en cada hemisferio. Esta es una celda, esta es una celda, esta es una tercera celda. Acá estas son para el hemisferio norte. Luego hay una celda equivalente para el sur. O sea, estas 3 celdas son equivalentes para todo el hemisferio sur también. Sí. ¿Me dan un minuto que lo saco el perro? Sí, vamos. Gracias. Chao, chao. Sí. Hoy estamos teniendo un día con muchas distracciones. Sí. Hay un cachorro afuera ahora, así que... sí, sí, miércoles de... A ver. Lo peor es que ahora, después en un rato va a pedir entrar de nuevo, así que le voy a tener que volver a abrir la puerta. Subo un poco en el chat, porque vi que hubieron algunas intervenciones. Ale decía, donde menos llueve... Esto era, sí, tal cual, con los patrones de distribución de las presiones. Exacto, o sea, como toda meteorología, ¿no? Hablamos de la distribución de temperatura que va a condicionar la presión atmosférica, que va a condicionar, digamos, el arreglo, la distribución y la intensidad de los vientos, que en definitiva va a tener impacto o consecuencia en la distribución e intensidad de las precipitaciones. Así que todo va de la mano. Si yo hablo de cambios de temperatura, estoy hablando de cambios de presión. Si hablo de cambio de presión, estoy hablando de desplazamiento de masa de aire. Si hablo de desplazamiento de masa de aire, estoy hablando de fenómenos de condensación y precipitación. Así que después vamos a ir sumando capas y capas en estos mapas que estamos viendo y vamos a ver cómo el mapa de la temperatura se parece al mapa de la presión o tiene algo que ver, guarda relación, luego con el mapa de vientos y luego con el mapa de precipitaciones. Leo dice, ¿no debería haber siempre viento desde la costa, presión a nivel del mar, hacia las zonas con más altura? Solo por tener menor presión atmosférica, por estar a esa altura respecto al nivel del mar. Sí, vamos a ver qué es más complejo, ¿no? O sea, vamos a ver ahora, después un poquito más adelante, de un tipo de viento que son las brisas costeras, que responden a este fenómeno que estás adelantando, Leo. La presión, digamos, sí, a nivel del mar es mayor que la presión en altura. Pero pasa que yo necesito grandes gradientes para que se me produzca digamos, un desplazamiento, ¿no? de estas presiones. La presión a nivel del mar no es constante,
o sea, si bien es mayor que en altura, va a haber diferencia, digamos, en cómo cambia su temperatura, ¿no? O sea, no nos olvidemos nunca que no es simplemente una variable. O sea, tomo como variable la altura y digo, bueno, a nivel del mar la presión es mayor que a 4.000 metros, entonces listo. No, en esa ecuación o en ese sistema teórico, además entra qué pasa con la temperatura, la radiación solar, la tasa de radiación, la nubosidad, la humedad en el ambiente, que también, o sea, la cantidad de agua en el aire me va a mover la aguja para mayor densidad, mayor temperatura, mayor o menor presión, mayor o menor viento, mayor o menor convección o divergencia. ¿Sí? Entonces, como que, en principio lo que estás planteando, Leo, sí, debería pasar así, pero no es tan simple porque tenemos varias variables en el medio que también juegan, digamos. Los tornados son por efecto del sol. Sí, indirectamente, porque el sol va a generar, digamos, gradientes de temperatura, calentamiento desigual de masas de aire, que van a generar saltos o escalones abruptos en presión atmosférica, que luego se van a traducir en desplazamiento, digamos, de vientos. Entonces, si la pregunta es si los tornados son por efecto del sol, y en principio sí, o sea, porque en definitiva todo lo que pasa en este planeta es por efecto del sol, o sea, a nivel meteorológico, ¿no? Ya dijimos, ¿no? O sea, el sol era el que movilizaba el ciclo hidrológico, el que genera, digamos, ese balance de radiación y el que está aportando la energía para poner en movimiento todos los sistemas. O sea, sistemas de desplazamiento de aire, sistemas vivos para el funcionamiento, digamos, de intercambio de materia y energía. O sea, siempre si la pregunta es si el sol tiene que ver, el sol siempre tiene que ver con todo. Lo que pasa es que después, o sea, hay consecuencias más directas o más indirectas, ¿sí? Bien, sigo. No quería entrar mucho en detalle en estas dos figuras porque vamos a volver sobre estas dos figuras más adelante, pero esta es como una primera presentación. Algo que también me permite mostrar estas figuras es algo que vimos cuando hablamos del movimiento de rotación del planeta Tierra y el eje de inclinación. Es el efecto de Coriolis, ¿sí? El efecto de Coriolis me explica la direccionalidad de las flechas que marcan los sentidos de los vientos, las direcciones de los vientos, en el hemisferio sur y en el hemisferio norte. Producto de esa fuerza de Coriolis vamos a tener un desplazamiento lateral hacia la izquierda, digamos, en este gráfico en el hemisferio norte, en esta faja, en el cinturón subtropical, y hacia la derecha en el otro cinturón, en el cinturón polar. ¿Sí? Ya vamos a entrar después en más detalle con esto. Pero el efecto Coriolis se explica, digamos, por el efecto del movimiento de rotación del planeta. ¿Qué me genera? Que en el hemisferio sur las cosas tengan una rotación o digamos, un desvío en una dirección. Mientras que en el hemisferio norte, perdón, en el norte, tengamos un desplazamiento en el sentido contrario, ¿sí? Por ahora simplemente eso. Eso explica, digamos, el arreglo de estas flechas que vayan, digamos, en un sentido o en el otro, ¿sí? Esta dirección o esta dirección. Bien. Y luego, la otra variable que me modifica o me produce grandes cambios de presión, dijimos, era el efecto de la altura. Esto, ¿se acuerdan? Tiene que ver con una figura que no la traje de nuevo ahora a esta diapositiva, pero la vimos en las primeras clases. ¿Se acuerdan que hablaba acerca de la cantidad de aire que hay cerca de la superficie pegado al suelo y la cantidad de aire que hay a medida que yo voy ascendiendo en una columna vertical imaginaria, ¿no? O sea, a medida que yo voy ganando altura, el aire se vuelve menos denso, tiene menor cantidad de masa por unidad de volumen. Eso explica, digamos, que al aumentar la altura, la presión atmosférica descienda, ¿sí? Cuanto mayor sea la altura, menor va a ser la presión atmosférica.
Esto es, a medida que se asciende en altura, la presión atmosférica, la densidad del aire disminuye, el aire se hace más liviano, menos denso. Entonces acá tengo cómo la presión va bajando a medida que yo voy ganando altitud, ¿sí? Y vean cómo prácticamente a 50.000 metros de altura, la presión es prácticamente nula. O sea, estamos hablando de vacío, o sea, no hay aire. Entonces, que no hay aire que ejerza presión. Y acá vemos esta proporcionalidad como, si yo estoy hasta los 10.000 metros, de los 10.000 metros en adelante, digamos, puedo ver cómo se produce este cambio proporcional en la variación de presión. Esto se contrapone con la temperatura, claro, porque nosotros habíamos dicho que con la temperatura disminuye con la altura. El aire aumenta su densidad, aunque no alcanza a compensar el efecto de la presión que nos ha marcado. O sea, pensémoslo de nuevo, ¿no? Ponemos en juego ahora qué pasa con la temperatura. Y la temperatura, a medida que yo voy ascendiendo, va disminuyendo. Entonces, eso debería producirme un aumento de presión, ¿sí? ¿Se entiende cuál es el razonamiento que estoy siguiendo? O sea, si bien la temperatura disminuye con la altura, entonces debería aumentarme la presión. Sin embargo, la presión disminuye. Lo que pasa es que el efecto, digamos, de la pérdida de densidad es mayor que la pérdida de temperatura, ¿sí? Entonces, gana el efecto de la densidad por sobre el efecto de la temperatura. Sí. Tal cual, sí. El capítulo de Los Simpsons donde llama a Australia Bart para ver para qué lado gira el agua del inodoro estaba queriendo probar, digamos, el efecto de Coriolis del hemisferio norte al hemisferio sur. Bien, y esto es un poco, digamos, lo que explica esto. O sea, si yo lo pienso desde la temperatura, la presión debería aumentar a medida que voy ascendiendo. Sin embargo, a medida que voy ascendiendo, la presión baja, porque gana el efecto de la disminución en la densidad del aire. Chicos, chicas, vamos a las chapas. Menos de un minuto de nuevo. Vuelvo a cortar y nos volvemos a unir para el último bloque.